de la forma en que el pueblo judío, el pueblo de Israel, establece o escribe el nombre de Dios para que no sea pronunciado en la lectura bíblica, tiene unas letras bien interesantes. Y es que en esas letras le dan un tiempo al nombre de Dios. Las letras, lo puedo apuntar por ahí, es YHWH. Cuando el pueblo de Israel o los judíos se refieren a Dios, utilizan esas letras. Y que como les dije, se traduce o se translitera al español como Jehová o Yahvé o Yahweh. ¿Han escuchado? Y cuando el pueblo de Israel establece esas letras, ellos le dan tres tiempos: pasado, presente y futuro. En otras palabras, para que vayamos entendiendo y vamos a entrar en cancha, el nombre Yahweh, o como el pueblo judío lo establece con esas vocales, que son letras, el YHWH, tetragramatón, significa el que es lo que es. ¿Puedes repetir conmigo? El que es lo que es. En otras palabras, el nombre de Dios original se basa en la eternidad o en lo eterno. Por eso es que nosotros entendemos, nosotros no decimos Dios fue creado. Dios no fue creado, Dios es. Y cuando nosotros hablamos de que Dios es, significa es que antes que existiera esta tierra, antes que existiera usted y yo, Dios existía. Dios siempre ha existido. Si a usted le preguntan, ¿y quién creó a Dios? Usted le dice, nadie. Dios siempre ha existido. Y ahí es que por cuanto hay alguien que es atemporal, está fuera del tiempo, diga atemporal, está fuera del tiempo, puede crear algo o puede crear el tiempo. Entonces, al Dios estar fuera de la ecuación y de la lógica física, ahí es que Dios le da o hace la creación del universo. Yo quiero que usted sepa algo, iglesia. La iglesia cristiana no está en contra del Big Bang. Nosotros creemos que Dios fue el que causa el Big Bang. Entonces los hallazgos científicos se están encontrando ahora mismo, ¿verdad? Y los estudios no pueden negar la existencia de un Dios, porque hay varias leyes, no me voy a meter en eso ahora, pero hay varias leyes de la física donde se establece que la energía no dura para siempre. ¿Sí? Una batería usted la carga y mientras la usas, ¿se qué? Se agota. Así va a pasar con el universo. Cuando Dios lo crea, ¿verdad? En ese proceso, que de ninguna manera el Génesis lo explica. Yo quiero que ustedes entiendan esto. La Biblia no tiene la intención de explicarlo todo en la vida. La Biblia no es un libro de historia, aunque tiene historia. La Biblia no es un libro de física, aunque hace alardes. Pero entiendan esto. Este ser que nosotros le llamamos Dios, Jehová, Yahweh, y vamos a ver un poquito de nombres de él, crea el universo porque él estaba antes de todo. Entonces, nuestro Dios es un Dios creador. Me está yendo esto un poquito. Vamos a ver. Entonces, van conmigo con el nombre de Yahweh. La Biblia no se, de alguna manera no se pronunciaba por los judíos hasta que llegaron los boricuas. Los boricuas lo pronuncian por ahí para abajo, aunque lo pronuncien mal. Nosotros estamos, a ver si nos cae un rayo y nos quema. ¿No? Ok, ya estamos en el nuevo pacto. Cristo murió por nosotros y ahora. Entonces escuchen esto. Ese nombre de Yahweh o Yahvé se cambió por Adonai. Entonces los judíos comienzan a escribir la Biblia en el hebreo. El Génesis lo escribe Moisés y está en debate todavía eso, si fue Moisés o no.
cambian ese nombre de Dios por Adonai, que significa Señor. Por eso usted y yo le decimos Señor y no hay ningún problema. Le decimos Jehová y no hay problema. Le decimos Dios y no hay problema. ¿Van conmigo? Pero hay algo bien interesante. Busque su Biblia si usted la tiene ahí. Espero que no se la haya olvidado. Y busque el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 6, verso 1. Segundo libro de la Biblia. Rapidito. Éxodo capítulo 6, verso 1 al 3. Dice, yo lo voy a leer en la versión Biblia, en la Biblia textual. Quizás va a ser un poquito diferente a lo que usted tiene allí. Dice, dijo Yahweh a Moisés. Aquí tienes las letras en simbolismo del nombre de Dios. Dice, ahora verá lo que yo haré a Faraón, porque constreñido por la mano fuerte los dejará ir. Estoy en Éxodo capítulo 6, verso 1. Y en virtud de una mano fuerte los expulsará de su tierra. Ahora viene lo interesante, dice el verso 2, dice, y habló Elohim a Moisés y le dijo, yo soy, y aquí pone la palabra Yahweh. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. ¿Qué dice su Biblia? El Todopoderoso, dice su Biblia. Dios Todopoderoso. Dice, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre, y aquí lo dice, en su Biblia debe decir yo soy. ¿Qué dice su Biblia? Jehová, Yahvé. Tienen diferentes versiones. No me di a conocer a ellos. ¿Escucharon eso? Dios se le apareció a Abraham y a Isaac y a Jacob como el Todopoderoso. Y eso es una expresión. Porque cuando en una de las apariciones que Dios se le da a Abraham, le dice, yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios Todopoderoso. Pero aquí hay una revelación bien interesante, y es que Dios le está diciendo a Moisés y le está revelando su verdadera identidad. Y le está diciendo, yo no les revelé esto a Abraham, el padre de la fe, no se lo revelé a Isaac ni a Jacob, mas ahora te lo estoy revelando a ti. Y cuando tú vayas a ese pueblo, tú le vas a decir, yo voy en nombre del yo soy. Y entonces aquí es que Moisés comienza. Volvemos, yo le dije que hay debates en cuanto a quién escribió el libro de Génesis. Pero aquí es que se empieza a utilizar el nombre de Yahvé en la Biblia, porque Dios se lo revela a Moisés. ¿Van conmigo? Entonces nadie, ni Adán ni Eva, conocían ese nombre de Dios. Y vamos a hablar ya mismo del libro de Génesis, cómo empieza a nombrarse Dios. Pero es bien interesante que Dios se le revela a Moisés y le dice, este es mi nombre, este soy yo, esta es mi identidad. Es que yo soy el que soy. Y esa palabra yo quiero que usted entienda algo, porque usted y yo debemos entender que nuestro Dios es un Dios que no pasa de tiempo. Es un Dios que no tiene fecha de expiración. Es un Dios que no muere, sino que es. En otras palabras, aunque usted entienda que Dios no está con usted, Dios sigue estando. Aunque usted entienda que su Dios no podrá estar con sus generaciones, seguirá estando. Porque el Dios que usted y yo le servimos es un Dios que vamos a decirlo de esta manera, es un Dios que trasciende el tiempo. ¿Sí? Entonces, es bien interesante porque el pueblo de Israel utiliza en sus oraciones, ellos hacen
como que oraciones repetidas. Y hay una de esas oraciones que se llama el Shama Israel. Y dice lo siguiente. Está en Deuteronomio, a los que anotan, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Dice: estas son las ordenanzas que decreto que mandó Adonai a los hijos de Israel en el desierto, después de salir de la tierra de Egipto. Dice: oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim. Esto dice en la versión que yo estoy leyendo, que es la versión Biblia textual. Dice: oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, uno es. Y después dice: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón, y las inculcarás a tus hijos, y le hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarlo y al llevarlo. Dice: la atarás como señal sobre tu mano, y estarás como frontales entre tus ojos, y la escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Ya conmigo: Yahweh, nuestro Elohim, uno es. En otras palabras, el yo soy, nuestro Señor, uno es. ¿Van conmigo? No se me pierda. Entonces estamos viendo que Dios se le revela a Moisés y le dice: mira, los antepasados, recuérdase que cuando llega Moisés, ya había pasado Abraham, ya había pasado Jacob, ya había pasado Isaac, ya había pasado José, ya había pasado Noé, ya había pasado toda la dinámica de Adán y Eva. El pueblo de Israel estuvo 400 años y pico esclavizado en el desierto. Entonces después llega Moisés. Y aquí está Dios dándole una revelación específica a Moisés de su nombre, como Él quiere que lo llame. Hay debate, yo no tengo problema, pero hay debate con que si nosotros debemos llamar a Jehová, le debemos decir Jehová, porque se entiende que fue una mala forma de transliterar ese nombre que el pueblo judío le estableció a Dios. Pero yo creo que Dios no se enchisma con usted y conmigo, porque Él conoce que usted y yo somos de mente cortita. ¿Sí? Entonces no se preocupe, usted llámele Jehová. Y es bien interesante esto, porque en Juan Jesús hace una expresión que lo querían apedrear por eso. Y aquí entramos un poquito en lo que es la Trinidad y lo voy a definir ya mismo. Ténganme paciencia. Juan 8, versículo 54 dice lo siguiente. Dice: Jesús respondió: si yo no me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo que vosotros decís es nuestro Dios. Jesús le está hablando a los fariseos. Mira lo que le dice. Dice: y no lo habéis conocido, pero yo lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería semejante a vosotros, un mentiroso. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Y aquí viene lo interesante. Dice: Abraham, me detengo. El pueblo judío de alguna manera casi endiosaba a Abraham. Decían que Abraham era su padre. Moisés también. Entonces aquí Jesús está haciendo una comparación bien interesante. Y mira lo que le dice. Dice: Abraham vuestro padre se regocijó de que vería mi día. Escuche esto. Abraham vuestro padre se regocijó de que vería mi día. En otras palabras, a Abraham se le reveló quién yo iba a ser. Dice: y lo vio y fue lleno de alegría. Dice: entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham.
en signo de pregunta. Obviamente los judíos, ¿verdad? Yéndose a la lógica, igual que usted y yo a veces, que le queremos buscar las 5 patas al gato. Los judíos en su mente corta dicen, pero ven acá, Jesús, ¿cómo es que Abraham te vio si tú no tienes ni 50 años? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Y los fariseos entendieron lo que estaba diciendo, porque ese era el nombre que le daban a Dios. Ese es el significado del nombre, yo soy. No yo era, no yo voy a hacer, es yo soy eterno, eternidad. ¿Y sabe lo que hicieron mis amigos, los fariseos? Después que Jesús hizo esa exclamación, mira lo que hicieron. Y tomaron entonces piedras para arrojarle. ¿Sabe que Jesús se metía en líos a veces con la religión? Porque la religión no entendía quién él era. Entonces cada vez que Jesús hacía algo, ellos creían que era una herejía, creían que era blasfemia. Cada vez que Jesús se le quería revelar, él decía, no, pero es que tú no puedes ser. Nosotros estamos esperando a un Mesías, y ese Mesías tiene una lista. Escuche esto, el pueblo de Israel para el Mesías al sol de hoy tiene un job description. Por eso el Mesías puede ser cualquiera de los que esté por ahí ahora mismo, porque el pueblo de Israel tiene una lista, y si hay un hombre que cumple con esa lista, ya es el Mesías. No tiene que ser un Dios, es parte de Dios, ni nada de la dinámica que usted y yo creemos. Y tomaron piedras para matarlo, pero dice que pero Jesús fue ocultado y salió del templo. En otras palabras, Jesús estaba hablando eso en el templo. ¿Van conmigo? Entonces ese nombre de Dios original, que usted y yo le llamamos Señor, que le llamamos Jehová, su significado del original, como se le revela a Moisés, es yo soy el que soy. Yo soy, diga conmigo, yo soy el que soy. Es decir, también se le traduce como el eterno. Diga conmigo, el eterno. Entonces, ¿estamos hasta ahí? Conocemos, y puedo leer un montón de Biblia, pero simplemente le quería dar esos ejemplos para que usted vaya conociendo quién es el Dios que usted y yo le servimos, cómo se llama el Dios que usted y yo le servimos, y cómo el cristianismo en la Edad Media le cambió o transliteró ese nombre al español, y nosotros le llamamos Jehová. Y su intención, o la intención de su nombre, es que nosotros reconozcamos su eternidad, el eterno. ¿Usted a alguien le ha dicho bendiciones del eterno? Sí. Bendiciones del eterno. Le ha dicho shalom. Bueno, voy a cambiar de tema. Y porque a veces nos creemos más judíos que cristianos y que puertorriqueños, pero eso es otro tema. Entonces entendemos al Dios del antiguo pacto, su nombre, su atributo. Pero ese nombre que usted y yo conocemos como Jehová también nos habla de una pluralidad. Ya conmigo, pluralidad. No se enrede como yo. En otras palabras, que es un Dios uno, pero tiene una pluralidad. Y vamos al libro de Génesis. Vamos a entrar en cancha. Yo sé que esto es medio aburrido para 2 o 3, pero cójalo con calma. Aprenda algo. No todo es chiste y broma. Y Dios te va a bendecir y Dios me va a prosperar. Y viene una casa y ve un milagro. Yo sé que cuando yo digo eso, ustedes dicen amén. Pero vamos a conocer a nuestro Señor. Génesis 1:1, sencillo.
Génesis 1:1 dice, en el principio. Su Biblia puede decir Dios. La mía dice Elohim. Creó los cielos y la tierra. La palabra original que se usa en ese texto, donde dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, en el hebreo es Elohim. Y esa palabra Elohim es plural. Para los que estudiaron español, como yo, que yo la corté varias veces y pasé raspando. Pero Dios me rescató. Y que no corte clase, los jovencitos que están por ahí vayan a sus clases. Pues después yo me arrepentía. En la clase de estudios sociales yo la cortaba como centella. Me iba a comer. No lo estoy instando, estoy hablando de mi testimonio. Yo la encontraba tan aburrida que prefería un ice y una empanadilla de la tiendita de la escuela. Era como las 10 y pico. Me iba para la tiendita. Entonces, después cuando soy profesional y estoy sentado en mi trabajo, trabajaba en una farmacéutica. Entonces me siento con un montón de gente, químicos, ingenieros de tal cosa, astronautas, de todo habían allí. Y empezaron a hablar de historia. Y yo lo que sabía era que Cristóbal Colón descubrió Puerto Rico. Vamos. Y está mal. Y conocí a Sancho Panza y al Quijote, porque la pastora compró un cuadro una vez, que después lo rompió. Y la pastora, ese cuadro no me da paz. Y yo, ese cuadro está lindo. No me da paz ese cuadro. Y yo, mi amor, ese cuadro, esos 400 pesos están lindos en la pared. Hasta que pues cedí. Después de que la pastora entró a ayuno y toda la cosa, Dios ablandó mi corazón. Y la pastora rompió al Quijote. Así que si usted tiene un cuadro del Quijote, lo insto a que lo rompa ahora. No. Eso es Dios con cada uno de ustedes. Yo no me meto en sus líos. Pero mis 400, adiós, mi cuadro de El Quijote terminó en la basura. Entonces el punto es que a todos los jóvenes, por favor, estudien. Yo me arrepiento de haber cogido tantas clases así por encima y simplemente por pasar la raspada. Digamos, eso fue de 10 a 12 o de 10 a 11, porque yo estudié en una escuela privada hasta noveno, Colegio Bautista de Junco, la crema de Junco. Y entonces ahí no podía cortar clase, era un colegio, ahí me podía. Pero cuando me voy a la escuela pública, porque en Junco no hay colegio de 10 a 12, ahí entro a la escuela pública y tú sabes, las malas amistades, corrompe las buenas costumbres. Y yo creo que tuve que coger verano en la clase de español. Y creo que mami le pagó a alguien para que me ayudara con los trabajos de esa clase. Pero la pasé. Y después terminé universidad, así que usted sabe. Dios hizo algo conmigo. Entonces, en el Génesis, libro de Génesis capítulo 1, dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y Elohim es un nombre plural en el hebreo. Significa muy poderoso. Y entonces esa es una de las bases para nosotros comenzar a hablar de la Trinidad. Es un Dios que lo conocemos como Yahvé, pero que tiene tres esencias, tres personas. Y vamos a hablar un poquito de eso. Entonces Génesis capítulo 1 verso 26 dice, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. Primero, el nombre de Dios que están utilizando ahí es plural. Y segundo, dice, hagamos. ¿Sí? Cuando tú estás trabajando con alguien y tú le dices, vamos a hacer esto, se supone que esa persona tenga el mismo conocimiento o más o menos igual que tú para hacer un trabajo.
A menos que trabaje en la energía eléctrica y eso sí, tú sabes que solamente hay uno trabajando y está el que para el tráfico, está el que compra los almuerzos, está el que vela el trozo para que la emergencia no se le vaya a ir. Y tú sabes, y está el que hace los chistes. Entonces ese es el grupo de energía eléctrica antes. Ahora con Luma creo que es igual, pero no sé. Me parece que es igual. Quizás quitaron el de los chistes, no sé si está todavía. Le pagan más al de los chistes. Eso, perfecto. De momento se va la luz y el Luma bajando el machete allí. De hecho, honramos a Yamil, que está por ahí, que vino con Julio ayer. Entonces Julio era el de los chistes y Yamil era el que trabajaba. Y tuviste la bendición ahí. Entonces Yamil instaló todo lo de la planta y tenemos una planta ahí atrás por si acaso que alquilamos. Gloria a Dios que no tuvimos que utilizar. Pero ya conseguimos la compañía, los contactos específicos para en eventos y lo que sea, ya la podemos alquilar. Está perfecto. Entonces, cuando Moisés escribe, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa palabra de hagamos es como que si Yahweh estuviese en compañía de personas, vamos a ponerlo así, que tuviesen sus mismas características y que pudiesen estar involucrados en una obra. Por eso es que este texto se descartan los ángeles, porque hay gente que dice no, es que cuando Dios dijo hagamos al hombre, Él estaba diciendo a los ángeles vamos a hacer el hombre. Pero cuando tú estudias esa palabra en el hebreo, te das cuenta que la persona que esté involucrada en ese hagamos tiene que ser una persona que tenga sus mismas características. Es como si Juanchi dijera vamos a hacer una danza y tuviese sus danzores que entienden que pueden danzar. No es lo mismo que Juanchi me diga hagamos una danza donde yo le voy a decir papi, hazla tú que yo te sigo si puedo. No. Esa no es la palabra que dice ahí. Ahí la palabra que establece es que las personas que están juntamente con Él son igual a Él. Entonces este es uno de los puntos más importantes para tú entender y yo entender que nuestro Dios tiene atributos y ya vamos a ver unas definiciones, pero en esencia se manifiesta de tres formas. Entonces, mira lo que dice Martín Lutero, dice, pero tenemos testimonio claro que Moisés tuvo como objetivo mostrar la Trinidad o las tres persónicas en la única naturaleza divina. En otras palabras, Martín Lutero es uno de los reformadores de la iglesia cristiana, de nuestros padres, para los que no sepan un poquito quién es Martín Lutero. Martín Lutero fue uno de o el hombre que clavó 95 tesis en contra del catolicismo, y su intención no era dividirse de la iglesia católica, sino reformar la iglesia. En otras palabras, Martín Lutero dijo en 95 tesis fue contra prácticas del catolicismo que se alejaban de la Biblia. ¿Sí? ¿Conmigo? A causa de esas tesis que Martín Lutero escribe en el año 1500 algo, puede buscarlo ahí en Google. A causa de eso él es excomulgado de la iglesia católica. Entonces Martín Lutero lo sacan de la iglesia. Mientras que Martín Lutero estaba diciendo no, yo creo que hay que reformar la iglesia. Y hay otra gente que dice que el fin de Martín Lutero era retornar la iglesia católica a la iglesia primitiva. ¿Van conmigo? Por eso es que usted y yo y a mí nos llaman protestantes. Pero es un término burlón. Nosotros somos una iglesia reformada. Reformada es una iglesia que ha sido cambiada y retornada a las doctrinas bíblicas. Entonces, cuando tú lees la historia de Martín Lutero, tú te das cuenta que Martín Lutero nunca se salió de la iglesia católica. A él lo votaron por querer reformar la iglesia católica. Y tú te das cuenta que tampoco Martín Lutero quería ser un pastor y abrir una obra. Él no quería ser pastor. Él quería cambiar la iglesia.
Mas sin embargo empezaron gente a seguirlo, empezaron gente a creer en lo que las posturas bíblicas que estaba estableciendo. Y ahí sí se forma la iglesia que nos llaman por relajar protestante, pero somos una iglesia reformada. Esa es la reforma que este año, en octubre 31, hay gente que celebra Halloween, pero se celebra los años, ¿verdad? El cumpleaños de la reforma protestante. Entonces tenemos que darle gracias a esa fecha, porque ahora podemos estar más alineados de la verdad, sin menospreciar a nuestros hermanos católicos. Los amamos y estamos aquí, aunque nuestros hermanos católicos creen que usted y yo no nos vamos a salvar. Eso cree la iglesia cristiana, la iglesia católica. La iglesia católica cree y establece en sus posturas que usted y yo somos una secta y que usted y yo no nos vamos a salvar, porque no hay salvación fuera de la iglesia católica. Eso es lo que dice su credo y su doctrina. No hay salvación fuera de la iglesia católica. Pero eso es otro tema. Los martes podemos hablar de eso. Vamos a trabajar con muchos temas sobre eso. Entonces volvemos acá. ¿Estamos conmigo? Génesis capítulo 1 verso 26. Y Elohim dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces Moisés quiere mostrar la Trinidad revelada en ese Dios. Mira lo que dice William Lane Craig, uno de los filósofos más grandes en los últimos 20 años cristianos. Dice que la Trinidad son 3 centros de autoconciencia. 3 centros de autoconciencia. En otras palabras, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen su propia forma de operar, tienen su propia conciencia y pueden decidir, en otras palabras. ¿Están conmigo? Entonces estamos hablando que el Dios que se le apareció a Moisés se manifiesta en 3 personas o en 3 tipos de conciencia. ¿Sí? ¿Están aburridos, pastor? Necesito que aprendan, mi gente, porque después le preguntan por ahí, usted no sabe nada. Usted le pregunta cuál es el Pentateuco y tú dices, ¿qué sé yo? A mis jóvenes, por favor, aprendan Biblia. Después me dicen, pastor, quiero ir a un seminario teológico. ¿Has ido a Next? No. Pastor, en aquella iglesia están dando estudios bíblicos. Ah, ¿tú has venido los martes? No. Cabezón, eso mismo lo estamos dando acá. Predica, Julio, conmigo, ven, ayúdame. Para usted irse al churrasco tiene que primero tomar leche. Empiece con Next, luego va subiendo y luego va incrementando. Porque le puede dar digestión cuando el pastor comience a hablarle de cosas que usted no está acostumbrado a escuchar. ¿Ven? Entonces venga Next. Venga los martes a las 8 que estamos dando estudio bíblico. Chévere. Pero este martes no, el otro. Este martes es el del ayuno. Y yo necesito que la iglesia se meta en ese ayuno, porque yo creo, yo siento, y yo hablaba con los líderes y les decía, hay momentos, en la iglesia yo veo ciclos. Veo momentos de avivamiento y de momento veo momentos donde se detiene. Entonces, este tipo de cosas son las que abren brecha para otros niveles. Este tipo de sacrificios son los que le dicen al Señor, ok, esta gente está alineada. Y lo que le funcionaba antes, ahora hay un cambio, porque Dios es un Dios de cambio. ¿Usted no sabía eso? Entonces, cuando tú llegues a un nivel de intensidad, escuche esto, para los que van al gimnasio como yo, escuche esto. Perdóname, Señor, por esa mentira. Estoy en tu altar. Para los que iban. Entonces, cuando tú estás a un nivel de peso que tú te acostumbras, para que crezca músculo, ¿qué tú tienes que hacer? Subir peso. Si tú quieres quemar grasa, tú te quedas en lo mismo, simplemente aumentas repeticiones.
Pero si tú quieres aumentar músculo y volumen, sí, entonces tú tienes que, mira, subirle peso. ¿Están de acuerdo? En Dios es igual. Hay una gloria que se va a posar hasta donde esté tu nivel de oración, tu nivel de búsqueda y tu nivel de hambre. Cuando tú comienzas a elevar tu nivel de hambre, tu nivel de búsqueda, tu nivel de sed por algo más de Dios, tus acciones a buscarlo, tus acciones tienen que cambiar. Y va a redundar en un crecimiento. ¿Sí? Estoy hablando de las cosas que yo sé. Entonces, sabe que Jesús hablaba de la construcción y también hablaba de la siembra. Yo hablo del gimnasio porque eso es lo mío. Entonces hago esas comparaciones. ¿Están de acuerdo? Amén. Digan amén, por favor, ayúdenme. Ayúdame, Iván, ayúdame. Después me dice, todas esas cosas me las dice y yo fronteo aquí como que yo sé todo eso. Entonces tenemos a un Dios que se le revela a Moisés como Yahvé, como yo soy, como el eterno, como el que no tiene principio, no tiene fin. ¿Sí? Tenemos a un Moisés que escribe el libro de Génesis, estableciendo que ese Dios que se le reveló a él no tan solo es uno, sino que, aunque es, perdóname, es uno, pero se manifiesta de tres formas o tres personas con autoconciencia. Entonces vemos a Jesús en el libro de Juan hablando y diciendo, no, mira papá, antes que Abraham, yo soy. Y eso le chocó tanto que querían matarlo. Entonces ya tú estás viendo que Jesús no es Dios mismo, porque ese es otro, Dios Padre, porque ese es otro punto. Hay una doctrina que se llama la unicidad. Y esa doctrina de unicidad lo que dice es que Dios es uno y Dios mismo bajó y Dios mismo es el Espíritu Santo. O sea, es uno mismo. Nosotros no creemos eso. Por lo menos la iglesia cristiana. Si usted es testigo de Jehová, si usted ese tipo de sectas, ellos creen en ese Dios unicitario. No creen en un Dios de tres personas. De hecho, y eso es lo que nos aleja de todas las religiones del mundo. Eso es lo en distancia. Porque las religiones del mundo lo que hacen es que su idea de lo que puede ser un Dios lo convierten en su Dios. Por eso sus dioses son limitados. Porque va de acuerdo a lo que yo conozco. Va de acuerdo a mi percepción de lo que debe ser un Dios. Mas sin embargo, el Dios que usted y yo le servimos no tiene que ver nada con la gente humana. No, escuche esto, cuando usted crea algo, usted lo crea basado en su conocimiento. ¿Están de acuerdo? Por eso es un diseño limitado, porque es basado en su conocimiento. Cuando la gente crea un Dios, lo crea de alguna forma limitado a su conocimiento de lo que puede ser un Dios. Mas sin embargo, nuestro Dios no tiene atributos de alguna manera que se puedan como que alinear a que fue creado por un hombre. Porque cuando tú le hablas de la Trinidad, la gente no entiende qué es eso. De hecho, yo a veces no entiendo qué es eso. Es bien difícil explicarlo. Es bien difícil hablar de un Dios que es tres personas, pero sigue siendo uno. ¿Sí? ¿No le parece raro eso? Pero ese es nuestro Dios. La Biblia nos enseña eso. Yo creo, y si usted está aquí, usted debe creer lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice Génesis capítulo 2, dice, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacíos, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Volvemos, ahora estamos hablando del espíritu. El espíritu de Elohim. No era Elohim, era el espíritu. Entonces estamos viendo ahora aparece la persona del Espíritu, que más adelante en la historia lo conocemos como el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Primero, Dios Padre, diga conmigo Padre. De hecho, y esa característica de Dios como Padre no la conocemos hasta el Nuevo Pacto, cuando Jesús
comienza a hablarle como padre. Y los fariseos dijeron, pero ¿qué es este? ¿Qué se cree este? Nosotros no nos atrevemos a mencionar el nombre de Yahvé, mas sin embargo este hombre le llama padre. Esa fue la mayor revelación de quién es Dios. Porque Jesús ya no lo llamó como un señor, ya no lo llamó como alguien poderoso, no lo llamó como alguien lejano, como alguien que es. Jesús le dijo papá. ¿Qué? Cuando tú le dices a alguien papá, significa que hay una relación tan cercana y que tú eres como él. Entonces Jesús le dijo Padre. Por eso vamos a hablar más adelante de eso. Entonces estamos viendo, primero, Yahvé se le muestra a Moisés. Le dice, yo no le dije este nombre a Abraham, ni a Jacob, ni a Isaac. Pero cuando vayas a rescatar al pueblo de Israel, dile que yo soy el que te envió. Se le muestra, le revela eso. Entonces, voy a hacer un paréntesis. Yo creo que hay etapas de nuestra vida donde hay una característica de Dios que se revela. Voy a repetirlo para los que están durmiendo. Yo creo que hay momentos en nuestra vida que hay un atributo y una característica de Dios que se nos es revelada basado en nuestras circunstancias. Y en esa circunstancia Dios le dice a Moisés, porque Moisés estaba cuestionando, pero ven acá, y si yo voy, en nombre de quién le voy a decir, ellos no me conocen, yo soy no voy a decir lo que dicen los jóvenes por ahí, soy nadie. Dios le dice, no, papá, mira, el problema es que tú no vas en tu nombre, el problema es que alguien te envía. Y usted tiene que entender, usted y yo que somos humanos, tenemos que entender que cuando alguien nos envía, nos transfiere su autoridad. Cuando alguien nos envía, nos transfiere su autoridad. Usted tiene autoridad. Usted tiene la autoridad de Cristo. Pues no esté triste. No se cree que usted es un pelagato, que es la palabra que iba a decir ahorita. No se ofenda. Eso viene del hebreo. Cuando Dios está teniendo esa conversación con Moisés, le dice, mira, tú le vas a decir que yo soy es el que lo envía. Y escuche esto, el pueblo está pasando por 400 años de esclavitud. Y Moisés iba a ir a decirle, ¿usted sabe quién me envía? El que siempre es. Si usted lleva hasta el 400 años de esclavitud y le dicen, yo vengo a sacarlos en nombre del que siempre es, tú le vas a decir, y hace 400 años que no eres, porque no te he visto. Pareciera como que un boricua hubiese respondido así. ¿Cómo que tú siempre has estado? ¿Cómo que tú siempre eres? Mas sin embargo, nos ha hecho sufrir 400 años. Y siento muy fuerte en el espíritu decirle esto, iglesia. Tu circunstancia, lo que tú puedas estar pasando, no se alinea con que Dios esté o no esté. Dios está. Hay veces que tú y yo estamos pasando momentos en nuestra vida tan difíciles que decimos, Dios no está, Dios no existe, Dios no es. Pero tu aseveración, aunque esa sea tu realidad, yo quiero decirte algo, Dios es. Y Dios nos demuestra que aunque tú y yo tengamos nuestra mente limitada a las circunstancias, porque depende de la circunstancia, usted tiene un pensamiento o cambia de parecer, Dios nunca cambia de parecer. Gracias, campeón, tú eres salvo, todos los demás hoy tan mal. ¿No le ha pasado que tú estás pasando por un momento difícil y de momento comienzas a cambiar la forma en que tú ves a Dios? Comienzas a cuestionar a Dios como si Dios no estuviese, pero Dios está, Dios siempre es. Dios no deja de ser porque tú estés en una circunstancia, Dios sigue siendo Dios.
El problema es que hay temporadas o hay cosas que Dios evita, pero hay otras que permite. El problema es que cuando Dios permite que tú pases por un momento difícil, nunca te deja solo. Y tú y yo tendemos a pensar que nos deja solo. Porque experimentamos tristeza, porque experimentamos dolor, decimos, Dios no está conmigo. Ah, no. Dios es. Cuando Dios te permite pasar por dificultades, Dios está de tu mano. Yo le creo a un Dios que no deja de ser. Por lo tanto, doy gracias por las luchas, por las pruebas que Él evita en mi vida, pero también doy gracias por las que me permite atravesar. Entonces quizás usted hoy está pasando por dificultades. Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Dios es. Y Dios está. Entonces, dile al Señor, Señor, si yo tengo que atravesar por esto, por favor, llévame de la mano. Si yo tengo que atravesar esto, llévame de la mano. Porque a veces en nuestra humanidad soltamos a Dios en los momentos difíciles. Y decimos, Dios no está. Pues claro, si lo soltaste, amigo. Si en vez de orar lo primero que hiciste fue ir al doctor. Si en vez de orar lo primero que hiciste fue chequear la cuenta de banco. Esa es la reacción del humano. Pero Dios te está diciendo, hay cosas que yo evito, pero también hay cosas que yo permito. No significa que en tu cueva yo no puedo estar. Yo estoy siempre. Porque a veces hacemos como David. ¿Se acuerda la historia? David se encerró en la cueva por el temor. Elías se encerró en una cueva por el temor. Entonces no nos podemos meter en las cuevas y decir, Dios no está conmigo. Claro, tú andas huyéndole a Dios. Y así hizo una mujer que la pastora hablaba hace un poco. Y la historia está en Génesis capítulo 7, verso 13. Dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y el ángel de Jehová dijo, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será nombre fiero, su mano será contra todo y su mano y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, le dijo, tú eres el Dios que me ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Esa palabra en el hebreo es Roy. Ya conmigo, Roy. Hay veces que usted y yo nos ocultamos a Dios y Dios está ahí. Y corremos delante de la presencia de Dios por nuestras, qué sé yo, como que nuestras formas humanas de hacer las cosas o de reaccionar. Queremos huir a los problemas como huyó Agar, y no te puedo contar la historia. Simplemente le estoy trayendo uno de los nombres, cómo se le conoce a Dios, porque Agar le dijo, tú eres el viviente que me ve. Jehová Roy. Puede buscar ahí en Génesis 16.
Y ese es uno de los atributos de Dios que se le reveló a Agar. Aunque se esconda, aunque corra, cuando hay propósito, cuando tú estás alineado o cuando de alguna manera te entregaste a Dios, no importa donde tú te metas, no importa lo que hagas, sus ojos te están viendo.